dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. ¿Hay alguna dificultad con la salud de mi querida hija y colaboradora fundamental de la cadena Democracia, Verónica Rosero? No obstante, es un asunto de salud. Queremos tu pronta mejoría y te mandamos una bendición. Este momento a los médicos, no hay nada que hacer. 6:44 minutos de la mañana. Las 6:44 minutos de la mañana, presento un saludo de bienvenida a todos ustedes. Hoy contaremos con la presencia de Jorge Rodríguez, el director y presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y hemos invitado también al señor economista don César Robalino Gonzaga. Es una mañana de intensa lluvia en la capital de la República y entiendo que en buena parte de la región interandina. Llueve con fuerza y es conveniente que usted escoja sus mejores prendas, las más abrigadas. Ojalá se impermeabilice en su vestimenta, porque sí, en verdad está lloviendo duro y creo que en el sur de la ciudad llueve con mayor intensidad. Es una característica de la parte sur de nuestra urbe tan extensa, ¿no? Solamente en la zona urbana son 60 kilómetros, y no son más. 60 kilómetros donde caen un verdadero aguacero. Y antes decían chiflón con vientos cargados de agua, ¿no? Pero no hay mucho viento. Lo que hay es una intensa lluvia y hay que ampararse de ella. De lo contrario, un resfrío seguro. Les pedimos muy comedidamente que nos ahorremos dificultades, las cosas en términos de medicinas, de médicos, de centros particulares de atención médica, resultan estar onerosos, complicados para la economía del hogar. Bueno, Jorge Rodríguez, César Robalino y el abogado León Roldós, si ya podríamos con él comenzar en el programa, si son tan amables. No, tienen que adivinarme el pensamiento porque estamos ciertamente muy solos. Por su desempeño en las investigaciones del caso de Brecht, Diana Salazar, la doctora Diana Salazar, con el mayor respeto, no solo se hizo la fiscal más famosa del Ecuador, sino una de las más confiables
ante la sociedad. Durante este proceso recibió incluso amenazas de muerte. Sin embargo, no se inmutó, siguió adelante. Anteriormente ya habían liderado otras investigaciones sensibles y mediáticas, como es el caso de FIFA Gay. Era la coordinadora de la Unidad de Transparencia y lucha precisamente contra la corrupción, perteneciendo a la Fiscalía General creada por Carlos Vaca Mancheno. Pero ella estuvo mucho más antes. El presidente Lenín Moreno, por medio de su decreto 135, ha confiado en manos de Diana Salazar la dirección de la Unidad de Análisis Financiero. Y ahí sí que hay trabajo intenso, porque el abanico de investigaciones se ha ampliado de una manera tal como que hay cualquier cantidad de asuntos que contemplan una agenda intensa para análisis especialmente económico y obviamente financiero. La UAFE pasa precisamente a manos de Diana Salazar. La Unidad de Transparencia de la Fiscalía. Si aspiramos nosotros a tener este mérito de transparencia en la Fiscalía General del Estado, debemos confiar, y eso es lo que ha hecho el señor presidente de la República. Como que dijo, yo no creo mucho en la Fiscalía, en el estamento global, pero yo puedo poner por lo menos en esta unidad de análisis y seguimiento financiero, de investigación financiera, de todo lo que es organismos públicos, unidades de contratación pública. Tengo que confiar en la doctora Salazar, y ella ya está por decisión acertada desde todo punto de vista del señor presidente de la República. La unidad que hoy dirigirá está regulada por la Ley de Prevención de Lavado de Activos, de Información, la realización de reportes, la ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación de lavado de activos y además financiamiento de delitos. El economista Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha manifestado que tiene sentimientos bastante encontrados, ya que el país pierde una fiscal maravillosa que opera de una manera absolutamente pulcra, honorable, pero a la vez se alegra, dice Jorge Rodríguez, ya nos vendrá a decir en breves instantes, se alegra infinitamente, como hacemos todos, nos alegramos, de que la UAFE se nutra de una persona que conoce de lavado de dinero, lo cual es fundamental en este momento. Él está convencido de que fue un acierto político del presidente Moreno. Usted es vicepresidente constitucional de la República. Al saludarle le queremos preguntar, ¿cuáles son los ámbitos que debe recorrer en esta nueva función bajo el amparo y naturalmente la confianza del señor presidente de la República? El comentario que hay en Quito, abogado Roldós, es que si mantenemos los mismos cuadros administrativos, los actores administrativos, los mantenemos en funciones, no podemos, señoras y señores, confiar en que los mecanismos, en que las estratagemas o estrategias de control y de seguimiento vayan a ser lo más importante. Lo más importante son los actores. Y si se mantienen los mismos actores, podemos ponerle al director del FBI, ¿no?
uno de los más honrados, porque ese organismo también está desde hace rato muy contaminado en la Unión Americana. Pero bueno, es un decir, ¿no? Un asunto que incluso nosotros no nos compete juzgar. Ahora ya estamos, señoras y señores, con León Roldós y el exministro César Robalino Gonzaga. Doctor Roldós, saludando a César, saludándonos entre todos, ¿cómo ve usted esta misión fundamental, este potente filtro que asume la UAFE y que es la señorita doctora Salazar, Diana Salazar? ¿Qué recomendaciones usted formularía, señor abogado? Muy buenos días. Buenos días a usted, Gonzalo, a César, mi querido amigo, y a todos los que nos escuchan en Radio Democracia. Yo necesito iniciar mi intervención pidiendo disculpas anticipadas porque tengo una actividad muy cargada en esta mañana, en esta hora, pero siendo usted Radio Democracia, lógicamente accedí a contestar el teléfono. Muchas gracias. A ver, déjeme decirle algo. No la conozco a ella personalmente, conozco sus actuaciones y realmente creo que la doctora Salazar es uno de los grandes cuadros y valiosos cuadros en este rato hay en el Ecuador. Y que mi juicio y valor sobre ella es muy positivo. Y además la considero una mujer hábil e inteligente cuando era claro que aún controlaba el correato, la estructura de Alianza País, era muy difícil que se procese al ingeniero Glass. La doctora manejó con honestidad y sobre todo con habilidad el tema, porque para muchos nos golpeaba que comencemos hablando de una infracción del anterior Código Penal, porque decíamos, pues hay delitos más graves de Glass. Ella lo hizo tan bien que llegamos al paso que Glass hoy día está detenido y está la posibilidad de investigar sus delitos. O sea, reúne dos características. Es una mujer honesta, sabe derecho y se maneja con habilidad en esta vía de actuar. Eso es positivo. ¿Qué aspiro yo de Diana Salazar? Insisto, no la conozco, no la he tratado nunca. Vi su actuación muy buena en el caso de la dirigencia del fútbol podrida, corrupta, que ha habido y ha habido, lo pongo así, como tiempo pasado, no sé cuánto se ha rectificado esa dirigencia del fútbol en el Ecuador, y lo que hoy día hemos visto de su actuación en la Fiscalía del Ecuador. Creo que hay una tarea importante, no solo la tarea de revisión de formularios y declaraciones, que se ha venido cumpliendo por parte de la Unidad de Análisis Financiero, que es buena. Es un procesamiento cualitativo de la información, porque ese procesamiento cualitativo de la información nos tiene que llevar a otra finalidad, que es saber dónde está la plata. Y yo creo que en esto Diana Salazar nos puede dar sorpresas muy importantes, porque en este rato las rutas de la corrupción son conocidas en el mundo. El que no las quiere ver, el que no las quiere ver no las va a ver. Y Diana Salazar es de las personas que va a querer verlas. Ya. Eso nos abre la ruta de la corrupción. Es casi imposible que se disuelva la corrupción en el mundo. No, hay rutas. Y esas rutas tienen que estar vinculadas con los análisis financieros que se hagan en el Ecuador. Así que yo veo positiva la designación de la doctora Salazar. Estamos coincidiendo y esperanzados la generalidad de los ecuatorianos de buena voluntad y de gran anhelo. ¿Usted podría finalmente, por sus ocupaciones, abogado Roldós, intentar trazar un mapa indagatorio para esta distinguida dama que se hace cargo de la unidad de asuntos financieros, donde naturalmente se cuecen las habas, ¿no? A ver, yo quiero recordarle, usted y yo, déjeme hacer la broma, ya somos algo viejo. Creo que César nos gana un poquito, César Robalino. No se olvide que yo fui
el abogado que el Banco Central invitó a participar en el caso del Banco Continental, y fui el que manejó inicialmente el caso, que llegó ya a sentencia a favor del gobierno ecuatoriano. Esto para decirle, yo tengo alguna formación en esta línea y sinceramente, no públicamente, he estado pensando escribir unas líneas a la doctora Salazar, porque yo creo que ella puede hacer un buen trabajo. Y en otra gente del gobierno que se llena la boca, no me refiero al gobierno actual necesariamente, el correato sobre todo, que se llena la boca, vamos a investigar, vamos a descubrir. No he creído, más aún, me da la impresión que cuando han habido pistas, han hecho lo contrario, han querido ocultar las pistas. Recuérdese usted que en el mes de enero del año 2017, Odebrecht llamó al fiscal Chiriboga y casi le dijo, nos abrimos de piernas, todos ustedes, pero con algunos aspectos formales. Cuando Chiriboga lo anunció, el presidente de la República, Correa, dijo, no, Chiriboga no meta la mano en el tema, y yo voy a mandar al doctor Alexis Mera, que contrató a un estudio jurídico en Sao Paulo. No sé ni cuánto le pagaron y cuánto está el informe de ese estudio jurídico. ¿Fue para realmente avanzar en los indicios o fue para tapar los indicios? ¿Y cuáles fueron los resultados? Nada, exactamente nada, no pasó nada. Cuando Odebrecht, yo a un rato conversé con usted porque tuve acceso por una fuente indirecta a la comunicación, prácticamente ofrecía abrirse de piernas, así de simple y de claro, ya, que un buen negociador habría podido explorar el tema. Pero aquí mandaron a Alexis Mera a Brasil a que, por favor, contrate un estudio jurídico. ¿Cuánto le habrá costado al país? Ocultar, no aventar los indicios, sino tapar los indicios. Y hay otro detalle que es importante, la doctora Salazar. Yo no le he sentido a ella con esa carga de resentimiento social que sí hay mucha gente en el correato y aún en este gobierno sigue. Es decir, el resentimiento social es terrible, porque tengo que jorobar a alguien. Es un poco aquello, voy a perseguir. No, yo lo siento a ella muy profesional, y eso también es muy bueno, porque tampoco hay que cerrarse, nubilarse en el resentimiento social. Eso es muy significativo, es un atributo que le otorga a usted libertad de acción y de iniciativa. ¿Esto es un asunto de iniciativa o es un asunto eminentemente técnico-financiero, abogado? Es todo. Digamos, alguien puede ser un genio, pero si no tiene la organización y la habilidad para actuar, de poco sirve. ¿Okay? ¿Y la formación? Y lógicamente la formación, por usar la palabra, puede ser un genio. Puede ser un genio, pero si no tiene la habilidad y la oportunidad. Hay que saber manejar las oportunidades. Ya. Y yo le decía, ¿y usted tiene un mapa de prioridades? ¿Hacia dónde debe ir ella con sus...? Yo no puedo ser tutor de nadie. Ya. Creo que le comencé a decirlo al Banco Continental. Sí. Y que yo estaba interesado en el tema. Como me gusta como tal, no públicamente, estaba pensando escribirle algo a la doctora Salazar sobre lo que yo pienso que es la hoja de ruta, porque ella en definitiva es la que tiene que actuar. O sea, yo no creo que tampoco hay que coparla, asfixiarla, ella es la que tiene que actuar. En la hoja de ruta, un par de puntos que usted podría priorizarlos, tal vez. La fuente donde fue el dinero. No se olvide que se publicaba en su momento los aviones que viajaban a algunos países, supuestamente en misiones reservadas, y aparentemente llevaban dinero en efectivo a esos países. A mí me parece lo más singular, por usar una palabra, no usar un calificativo, de que en los últimos días pues he visto algunos textos escritos por Correa en que sus referentes son, en el uno fue García Moreno, pero cambiándole el nombre, diciendo que era el Fabio ya de García Moreno. Sobre eso escribí yo días atrás. Ahora, uno último reciente que lo reproduce Fernando Alvarado, su referente es Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita, o sea, que no tiene nada que hacer, o sea, ni Calopar, ni Lenino, no es ninguno de ellos, digamos. En ese referente dice, en un proceso como este hay que cuidar la muralla, y la muralla en este caso se llama corrupción, y esto es lo que lamentablemente pasó en el gobierno de Correa. Señor abogado, muchísimas gracias por habernos atendido
en esta mañana. Continúe con su agenda personal, a la misma que le deseamos el mayor de los éxitos. Si tengo alguna inquietud que usted domine, estaré por molestarle en próximas horas. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Gracias a usted. Saludos a todos y a César un abrazo. Gracias, Leo. Bueno, digamos en una entrevista realizada precisamente a Diana Salazar por Fausto Yepes. ¿Perdón? Es una nota, no es una entrevista, dice. Pero va a dar a lo mismo. La persona que configura, digamos, un reportaje, una crónica, una nota informativa, tiene que apelar a la fuente, y eso ya resulta una indagatoria, una investigación. Consiguientemente, la mecánica es una entrevista. Con la entrevista usted enriquece su crónica, y la que nos visita este momento para un recorderis general es un trabajo diseñado por Fausto Yepes. Y Fausto alcanzó a rescatar estas condiciones de Diana Salazar, no todavía al frente de la misión que le han encomendado de últimos días o de últimas horas. Pero este fue el resultado de esta investigación periodística. Diana Salazar, la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y quien encabezó el proceso de investigación y vinculación a Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera, sentenciados ahora por la corrupción de Odebrecht, es la nueva directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Esta entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas tiene entre sus funciones detectar transacciones económicas inusuales e injustificadas, intercambiar información relativa al lavado de activos, remitir a la Fiscalía el detalle de operaciones inusuales e intervenir en procesos de lavado de activos relacionados con personas naturales y jurídicas, funcionarios públicos o personas particulares. La UAFE es la entidad que detectó, por ejemplo, los millonarios movimientos inusuales e injustificados de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel, zares de la publicidad y comunicación del gobierno de Rafael Correa. Diana Salazar es ya la titular de este organismo considerado vital para la investigación del lavado de activos. Salazar fue investigador en la Fiscalía desde el 2011. En 2015 asumió el caso denominado FIFA Gate, que terminó con la sentencia a Luis Chiriboga Acosta, entonces máximo dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y señalado internacionalmente en una lista de personajes directamente vinculados a la corrupción del fútbol. Desde el 2017, Salazar ha dirigido la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía y desde allí trabajó en el caso Odebrecht. Este caso le llevó a destapar otro relacionado con un poderoso grupo económico de Cuenca. Juan Pablo El Juri Vintimilla es procesado junto a 3 de sus supuestos colaboradores por las operaciones del banco Saibank en nuestro país. Salazar los acusó de captación ilegal de dinero, pero el caso, de momento, sale de sus manos por la nueva designación en la UAFE. En octubre del 2017, Diana Salazar recibió amenazas a través de un video que recorrió las redes sociales. Esta vez acepta las funciones encomendadas por el presidente Lenín Moreno, pero no se aleja de los procesos de investigación a casos de corrupción. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Excelente crónica, Fausto, como siempre. Muchísimas gracias a Teleamazonas. Yo quiero saludar la presencia de Jorge Rodríguez, el coordinador general de la Comisión Anticorrupción, y nuevamente saludar también al exministro de Economía, experto financiero de larga data y de gran experiencia, con una condición moral muy respetable, el economista César Robalino Gonzaga. Los dos, mi cordial bienvenida. Ahora, la unidad, la UAFE, la unidad de investigación financiera o de seguimiento financiero, como que no se ha destacado mayormente, no ha arrojado resultados esperados por la ciudadanía.
Esta es una pregunta que puede salir injusta o extraordinariamente importante. Ya depende de los ojos con que se miren. Este estamento, la UAFE, se creó no para el misterio, no para que sea un organismo refundido entre el sigilo, el temor y la estratagema que a veces nos imponen, especialmente a los comunicadores. Cuidado, este es un terreno delicado, muy peligroso. Y entonces se pasan meses, a veces años y años, categorizando solamente con la representatividad que han ostentado numerosos y numerosas funcionarias al frente de esta unidad. Pero resultados, nada que ver. Por eso es que Jorge Rodríguez dijo, yo celebro esta designación, lamentando naturalmente que una fiscal, con pasión por la misión especialmente, haya sido removida, pero para el país y la coyuntura, para el propio presidente Moreno, que deberá estar rodeado de gente que él confía a plenitud, gente que se equivoca, gente que está comprometida con otros intereses. De todo hay, pues no, en el entorno de un funcionario del nivel del señor presidente de la República. Pero él, ojo derecho, dirigió con una convicción muy fuerte sus ojos a la señora Salazar. Y la doctora le va a responder, señor presidente, de eso tenemos la plena seguridad. Economista Robalino, ¿cuál es la hoja de ruta que usted impondría desde el país social y técnico hacia la funcionaria de la UAFE, a la nueva directora de la UAFE? ¿Cuál podría ser la hoja de ruta? Exministro, bienvenido, buenos días, y nuevamente bienvenido, economista Rodríguez. Ahí están. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Y ha sido un placer, ha sido muy grato escuchar a Leoncito Roldós, digamos, de Guayaquil, más que sea unos minutos, ¿sí? A quien yo aprecio enormemente, ¿no? Y naturalmente con Jorge aquí, el amigo personal en que coordina una organización que ha tenido éxito y eficiencia y que yo estoy seguro que seguirá en esa tarea, junto con los otros amigos, con doña Isabel Robalino, que no es familiar mío, y con el amigo que ahora está, pues, que con toda seguridad lo seleccionan para que vaya a la famosa Quinto Poder y que preside el Quinto Poder, ¿sí? Mire, yo coincido con León Roldós en toda la evaluación que ha dado sobre la abogada Diana Salazar. Yo no la conozco personalmente, pero tengo, sin conocerla, la mejor opinión de ella. Ha hecho un trabajo extraordinario, eficiente, pero aparte de eso, una mujer valiente a enfrentar los riesgos que significan luchar contra la corrupción, así como Jorge y todos los miembros de esa comisión lo han hecho en el país, ¿sí? Entiendo que alguna vez la abogada Salazar dijo o dio a entender al país que recibía ciertas amenazas. Así es. Porque lo que se juega en materia de corrupción es grave, pues usted comprende, y delicado. Así que la señora Salazar es una mujer valiosa, buena abogada. Yo no sé realmente si es que el país y el gobierno gana poniendo a la directora de esta unidad o si hubiese sido preferible mantenerla en la fiscalía. Fíjese, digo en forma general, cuando uno es jefe en una oficina y encuentra una persona, hombre o mujer, muy eficiente, uno hace un esfuerzo para que no se me vaya, para que cumpla otra serie de tareas debido a la eficiencia, a la competencia de esa persona, ¿sí? No digo que la unidad correspondiente donde ella va a ser directora no sea importante en la lucha contra la corrupción, no digo eso, sino que dudo un poco
dónde va a ser más útil en la lucha contra la corrupción en términos de país y de gobierno, ¿sí? El presidente actual ha tenido el acierto de abrir las puertas para poder decirle a la gente, bueno, si hay que meter preso a 10.000 gente, hay que meterlos presos. Y eso es positivo, ¿sí? Ahora, le cuento. Aparte de que la abogada Salazar tiene que conversar internamente con la gente de la Unidad de Análisis Económico y Financiera para estar inteligenciada en una serie de temas, ¿verdad? Yo creo que, y yo sugiero, de que la abogada Diana Salazar debería convocar al comité de oficiales de cumplimiento de la banca. Cada banquero, tiene la obligación de tener un oficial de cumplimiento, que es el que tiene que hacer la tarea de detectar operaciones inusuales de una empresa privada, persona jurídica o de una persona natural, ¿sí? Es ese oficial en cada banco que un momento dado detecta, llama al cliente y le dice, oiga, ¿de dónde aparece aquí $1.000.000 cuando usted solamente tenía movimientos de 10.000 o de 100.000 mensuales? Y el cliente, sea el gerente financiero o lo que sea de la persona jurídica o la persona natural, tiene que explicar. Y si es que no explica adecuadamente, ese oficial de cumplimiento reporta rápidamente a la UAFA. Y la UAFA tiene la obligación, a su vez, con esa información del oficial de cumplimiento de un banco A o B o C. UAFE, sí, la Unidad de Análisis Financiero. Así es. Y se pone a investigar, pide más información al propio banco o al sistema, porque está facultada para hacer eso, y comienza a chequear. Y si encuentra justificación, sencillamente se inicia el proceso en la fiscalía, ¿sí? Entonces, yo pienso y sugiero que la señora, después de analizar el tema interno en esa oficina, ¿verdad?, convocar a los miembros de ese comité de oficiales de cumplimiento. A ver, señores, aquí hay una tarea que hay que hacer. Ustedes cumplen una función, yo cumplo una función, vamos a operar coordinadamente, porque la banca y las entidades financieras son básicas desde el punto de vista de transferencia, recibir dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo sugiero en esta primera parte a la señora Diana Salazar, ¿sí? El tema... esta metodología. Sí, el tema de la corrupción, el tema del lavado de activos, el tema de que en 10 años hay una serie de exfuncionarios públicos, y nadie sabe pues si habrá funcionarios públicos actualmente, sencillamente que se han llevado, han asaltado los fondos estatales. Es grave, pues, y no es cuestión de $1, pues. Gonzalo, es una cantidad enorme de plata. Entonces, en algún lado tiene la plata, como alguna vez Vladimiro Álvarez. ¿Recuerda a Vladimiro? Así es. ¿No? Dijo del ministro, ¿dónde está la plata? O como en estos días creo que Vladimiro hace la siguiente declaración. El señor tal dice que no ha llevado un centavo. El otro señor dice que no ha llevado un centavo. El otro que no tiene plata. El otro, entonces claro, Vladimiro dice, de tanta corrupción en 10 años, oiga, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata del asalto a los fondos fiscales? Hecho por una serie de gentes del gobierno anterior. En algún lado tiene que estar. Entonces hay que descubrir, porque esa plata en una u otra forma tiene que volver al Ecuador. Y tienen que hablar todas aquellas personas que están siendo investigadas o que ya están en prisión. El señor que le llaman Capaya, por ejemplo, según el fiscal, dice, no me ha dado pruebas fehacientes para tal cosa. Bueno, yo digo al señor Carlos Pareja, oiga, hable de información específica. ¿Quién con nombre y apellido se llevó 10, 20, 40 millones de dólares? Hable. ¿Sí? Eso se necesita, y para eso la Fiscalía tiene que intensificar sus esfuerzos, en coordinación, naturalmente, con la doctora Salazar, que va a una posición importante, ¿sí? La lucha contra la corrupción no puede terminar, y Jorge está aquí haciendo un esfuerzo junto con su otra gente, en la que, vuelvo a repetir, tenemos los ecuatorianos que felicitar a Jorge y a su gente, perdóneme, al equipo de trabajo, ¿sí? Hombres valiosos y también valientes, pues. No solamente valiosos en su preparación y experiencia, sino valientes porque enfrentar la corrupción tiene peligros enormes, amigos, ¿sí? Pero la lucha no puede terminar. Hay que descubrir exactamente dónde está la plata y cuáles son las ramificaciones totales.
Y si hay empresarios privados, extranjeros, lo que sea, que también están envueltos, también tienen que caer, pues. La cultura de corrupción en el Ecuador hay que derrotarla. ¿Sí? Ok. Vladimiro Álvarez, si fuese preguntado por Jorge Rodríguez, a nombre naturalmente de la comisión que tanto tiempo ya ha laborado y que tiene ya 2 añitos. 2 añitos, pero en un par de años, en 24 meses más o menos, uno puede darse cuenta por dónde fugó el dinero, dónde podría estar la plata, de manera que Vladimiro, si le formularía esa pregunta a usted, coordinador de la comisión, ¿usted qué le respondería al doctor Vladimiro? Buenos días, Gonzalo, a mi amigo de toda la vida, César Robalino, un abrazo muy fraterno y muy agradecido por tus palabras. A quienes nos escuchan también, vea, ¿dónde está la plata? El 95% en el sistema financiero internacional y el 5% en caletas o en inversiones en el propio país. Hay plata guardada en caletas aquí en el Ecuador, pero también hay inversiones que han comenzado a llegar, que son justamente el blanqueo de capitales a nivel internacional de las propias coimas que recibieron en el país para efectos de ir haciendo negocios. Y uno de los negocios aparece que es uno de los mayores, los más grandes, que es el asunto del cable submarino. Pues, y ese tema, pues básicamente hay que darle mucha atención, porque ahí hay más de 100 millones de dólares de inversión, que si bien le sirven bastante al Ecuador, pero de todas maneras es posiblemente el depositario de los fondos de la corrupción. Ahí está el dinero, o sea, bancos, inversiones y en caletas. Caletas que hay que hacer un poco de seguimiento también. Cuando el propio Capaya nos decía a través de los medios de comunicación, videos, de que él conocía que se les entregaba maletas de dinero en el hotel, en el Swiss Hotel, en uno de los departamentos del Swiss Hotel, y que posiblemente ese dinero pues era entregado a personas que no querían recibir en bancos, sino que querían en efectivo. Ahí hay que preguntar también hacia qué empresas se fue ese dinero. Yo creo que el trabajo es un poco más fácil hacerlo internamente que externamente, porque los problemas internacionales son más grandes. Sin embargo, hay 3 tratados internacionales que le permitirían al país, a través de un sistema de cooperación internacional, el obtener información de en dónde están los fondos. Hay un tratado con Suiza especialmente, en donde Estados Unidos le obligó básicamente a abrir las puertas para efectos de que delate aquellos fondos que se creía que no eran normales. Pero también hay el acuerdo de Basilea, en donde básicamente establece todo lo que los bancos a nivel internacional tienen que hacer para efectos de delatar temas vinculados a la corrupción o al blanqueo o al lavado de dinero. Entonces, lo único que hay que hacer en definitiva es comenzar a trabajar en una unidad que, como usted bien dice, estuvo prácticamente desaparecida. ¿Y sabe por qué? Porque Correa fue tan hábil en forma inicial de que él, para efectos de que esa unidad que tenía directa vinculación fundamentalmente con los Estados Unidos, porque esa unidad hace información diaria sobre los movimientos bancarios en el Ecuador por montos superiores a $4,000 y adicionalmente hace cierto tipo de alertas para cantidades que superan valores que no son normales dentro del manejo de las cuentas corrientes. ¿Qué hizo Correa con esa instancia? Con esa instancia le nombró a un señor Iturralde presidente del Partido Comunista del Ecuador. Y yo digo palabras, y digo nombres, y digo hechos. O sea, yo no digo las cosas por encima. Especula. No especulo. Lógicamente, sabiendo de que Correa había recibido dinero de las FARC, y que el Partido Comunista en ese caso posiblemente también tenía vinculaciones con dineros de las propias FARC, pues ponía a un individuo que tenía la plena garantía de que nunca abra la boca con respecto al lavado de dinero. Entonces, en esa instancia garantizaron darle la información para hacerles tontos a los gringos, pero adicionalmente también esconder aquella información que les interesaba a los sapos vivos que se adueñaron de la cosa pública. Entonces, en esas condiciones,
Pero adicionalmente... O sea, este dinero manejó el Partido Comunista Ecuatoriano. No digo eso, que el Partido Comunista también recibe... porque también a mí me llamaron en alguna ocasión que me refería a esta instancia, me llamaron la atención un militante del mismo partido, por eso yo asocio esta circunstancia. ¿Y es muy conocido en el país? Sí, pero lo que yo digo es que ellos sí recibieron también cierto tipo de apoyos de las FARC. Y como también tenían el rabito de paja, pues tapaban al que tenía el rabote de paja, que era básicamente el Alianza País. Que Alianza País en 2 o 3 ocasiones recibió plata de las FARC. Entonces, una forma de ocultar básicamente lo que era el blanqueo de capitales o el lavado de dinero era poniendo un individuo que tenga cierto tipo de vinculación a ese mismo hecho. Pero adicionalmente de eso, cuando estas organizaciones internacionales plantearon al Ecuador para que podamos entrar a ese tipo de organización, nos plantearon varios proyectos de ley. Esos proyectos de ley primero entraron a la UAFE, en donde le destruyeron esa información, esa composición de esos proyectos de ley. Y eso pasó a la Asamblea Nacional para la aprobación correspondiente. ¿Quién era el presidente de la Comisión de Legislación? El señor Paco Velasco. Entonces, originalmente acuérdese que el país tuvo varios problemas en cuanto a lo que es la calificación del GAFI. El GAFI Sud no nos aprobó en forma inicial y tuvimos que pasar varios tipos de procesos para efectos de tener la calificación a nivel internacional. Entonces, esa es básicamente esa organización. Pero alguna más chica le dieron a este caballero que se silenció para siempre, después de que ocupó esta función. Bueno, a la larga cumplió su objetivo, posiblemente tuvo un buen sueldo, pero a la vez realmente hoy día a lo mejor no tiene la posibilidad de aparecer nuevamente. Porque no tiene ya el cargo público y adicionalmente ese cargo público también hace que uno no aparezca todos los días en los medios de comunicación. ¿Pero cuál era la misión de esta función, digamos? Esa función, como le digo, originalmente los Estados Unidos nos regaló 5 computadoras. Ya. Le hablo esto hace 15, 16, 17, 20 años. Y esas 20 computadoras servían para efectos de recibir la información de los bancos. Los bancos diariamente notificaban los movimientos bancarios. Y ese movimiento bancario era notificado a los Estados Unidos. El Ecuador no recibía esa información, vea usted. Y esto lo tengo que decirlo absolutamente claro. Nos regalaron ellos 5 computadores y eso... se adueñaron de la información estratégica. Porque los Estados Unidos obligatoriamente maneja todo dólar que ellos saben, todo dólar que circula en cualquier parte del mundo. Y esa es una de las formas, lógicamente, para hacer el control justamente de lo que significa. En ese tiempo no conocíamos de una fiscalía financiera para nada. No, en lo absoluto. Además, esta era parte de una unidad, aquella que controlaba el tráfico de drogas y que era el depositario de los bienes de los que eran sentenciados por el tráfico de drogas. Ellos manejaron los bienes originalmente de lo que era Jorge Reyes. Jorge Reyes Torres, y mantenían también en sus bodegas los bienes de vehículos y todos los activos que se quitaban a ese tipo de personas. Entonces, esto ya fue básicamente trasladada esa función específica a la UAFE. A Lenín Moreno hace... El primo del presidente se solazaba yendo a ver estos carros, pues no. ¿Usted se acuerda? No, yo no me acuerdo de eso. No, se iba al canchón donde estaban embodegados estos carros. Y escogían. No. Y había inclusive denuncias de que habían remates de cierto tipo de vehículos con los precios irrisorios a favor de algunos de los funcionarios públicos. Si usted no se acuerda. Sí. Pero este primo vive en Miami, pues no. El Pedro Delgado se refiere usted. Sí. ¿Para qué vamos entonces a ahora ese vea, nombre? El tenerle a Diana Salazar en ese puesto. O sea, puesto. entre primos deben conocerse de ancho y de largo, pero ahora están peleadísimos. Bueno, el peleadísimos, claro que hay un resentimiento ahí adentro, pero a la larga... Entre comillas. A la larga usted ve que el señor Delgado también sacó, después copiándole un poco a Carlos Pareja, cuando hizo su Cayapa Lakes en los medios, en las redes sociales, él también hizo su Delgado Lakes. Y también exhibió cierto tipo de documentos
Pero cierto tipo de documentos que yo entiendo que hasta la presente fecha, si bien él los recibió allá, el Ecuador no ha hecho nada para efectos de obtener ya algo oficial. A través del propio gobierno de los Estados Unidos. Sí. Yo veo que realmente no estamos haciendo un esfuerzo suficiente para obligarles a los Estados Unidos que también, así como dice que los demás son corruptos, ellos también están cometiendo actos de corrupción cuando tiene ese montón de individuos que se llevan la plata de América Latina. ¿A dónde? A los Estados Unidos, pues. ¿Y qué pasa, pues, alrededor de este tema? Ahí en Miami están, incluso el señor Pollitt está ahí adentro. Si está Pollitt ahí adentro, explíquenos cómo así. Si ustedes denunciaron a Chiriboga, al del FIFA, ¿por qué no denuncian también a los que tienen el montón de plata depositada allá en los Estados Unidos? Allá están varias gentes a los que hemos pedido la extradición y no hemos visto nada más que una extradición. Yo lo vi, el caso de Peñaranda. Los demás, y algo del cura Flores también, que fue de manera colateral. Pero hay cerca de 57 procesos de extradición y no pasa nada aquí en el país. Fíjese, un punto que menciona César Robalino, Jorge, que yo lo hago de forma explícita para la abogada Diana Salazar. Como yo decía, aparte de conversar con la gente interna para enterarse de toda una serie de temas, y luego coordinar reuniones periódicas como este comité de oficiales de cumplimiento. Yo cuando era presidente de la asociación hacía eso, me reunía con el jefe de esa oficina a decir, amigo, aquí está la banca, ¿cómo podemos cooperar más intensamente para que cumplan mejor sus funciones? Eso ahí yo entiendo que sigue parte de la asociación. Entonces, la abogada Salazar, el primer punto que decía es institucionalizar una reunión con ese comité, no sencillamente con todos, pero tal vez con un comité de 4 o 5 bancos de los más grandes del país por su tamaño. Pero el segundo punto que hago explícito, lo que veo que dice Jorge, es que la abogada Salazar debe fortalecer esa institución que va a presidir o que está presidiendo ya. Hay que fortalecerla. ¿Con el fin de qué? De detectar el lavado de activos, etcétera, 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 etcétera. Y entonces yo digo, si se requiere un reglamento que debe darlo el presidente para fortalecer la institución que ella está presidiendo, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esta tarea, como dice Jorge, de tanto dinero que se ha escapado de las arcas públicas, han ido a alimentar a bolsillos particulares, tiene sencillamente que fortalecerse en la lucha contra esos fenómenos. Entonces yo hago explícito ese segundo punto que yo veo que lo menciona Jorge, fortalecer esa institución. Esa es la segunda tarea que yo diría tiene la abogada Salazar en su lucha, en la lucha que tiene que hacer en esa nueva institución, ¿sí? Nada más era... Y faltándole la tercera parte, el que tiene que también fortalecer, no solamente con los nacionales, sino a nivel internacional. Claro. Y ella tiene ya suficiente experiencia, porque ella ha estado varias veces en los Estados Unidos, ha estado en Europa, justamente tratando con ese tipo de organismos por temas vinculados a la función que cumplía con anterioridad como fiscal en su puesto anterior. Bueno, cada vez uno nota que a nivel internacional hay un cruce de información de todos los gobiernos. Por ejemplo, Suiza era un país en la que no le daban información a nadie sobre el dinero que usted tenía en un banco como el Swiss Bank Corporation, por ejemplo. Pero debido a todo este fenómeno mundial de evasión de impuestos, de corrupción, en que sencillamente la banca internacional, entre ellas la americana, por ahí se mueve el dinero en su mayor parte, como dice Jorge, ¿sí? Cada vez hay una mayor coordinación. Entonces el gobierno del Ecuador, a través de la UAF o a través de cualquier organismo público, esencialmente tiene que fortalecer ese cruce de información. Con algunas organizaciones, pero no vamos a poder hacer, por ejemplo, con bancos de Qatar, de acuerdo, de Bielorrusia, de acuerdo, inclusive algunos bancos chinos. De acuerdo. Eso tengo que ser bien claro. Pero Jorge, hay que hacer el esfuerzo. Porque usted alude a epicentros donde se han depositado en los últimos años el dinero mal adquirido. Porque se conocía, yo siempre insisto en esto, de vuelos, de aviones, incluso que pertenecen al erario nacional, de alguna manera pertenecen al erario nacional, que silenciosamente volaban, digamos que a Qatar,
o a ese tipo de países árabes bastante sigilosos, podríamos decir, o secretosos, una Pero es sencillo hacer una verificación de eso, pues. Nadie se ha empeñado. Solamente es cuestión de pedir a la aviación civil el listado de vuelos durante los 10 últimos años. ¿A dónde fueron? Y después establecer quiénes eran los pilotos, después, quiénes eran los tipo de aeronaves. Quiénes eran tripulantes, exactamente. Hay que llamarles a los tripulantes y preguntar... ¿A qué iba usted a tal parte y regresaba por Miami? Y en Miami le localizaban y bueno... Pero también hay... estaban al tanto de... Así es. Hay cierto tipo de hilos en la madeja que podemos tomarlos desde la cabeza y poder ir descubriendo cuál es el trazado, la trazabilidad, cómo iba haciendo la ruta del dinero. Ya tenemos datos que no son de volúmenes tan grandes, pero ya tenemos números de cuentas, ya tenemos números de cheques, en donde está claramente determinado el tema de quién recibió la plata y cuántos recibieron la plata. Tengo entendido que la Fiscalía... ¿Quién tiene esa información? ¿La Comisión? Tiene la Comisión y tiene también la Fiscalía General del Estado. Pero eran muy celosos con este dinero, volviendo al escenario del señor Iturralde, a quien no tengo el gusto de conocerle. Pero por varias ocasiones, Radio Democracia y este periodista recibió en tono amenazante de que no me meta en esos dineros, y que estaba haciendo muy delicadas afirmaciones, porque así mismo me pasaron. Alguien de la extrema izquierda conoce, es un grupo muy compacto que conoce de estos dineros. Era un ejercicio cotidiano que encargó Correa hacerlo a ese grupo. Fíjese, algo me recuerda de que alguna vez en la campaña electoral el señor Guillermo Lasso dijo lo siguiente. Sí, le comuniqué una vez de esa amenaza. ¿Sí? Dijo lo siguiente, ¿no? En campaña electoral. Estuve en tal ciudad pequeña, en área rural ecuatoriana, y un señor campesino me dijo, don Guillermo, refiriéndose al gobierno en ese momento del señor Correa, don Guillermo, mire, aquí tengo las gallinitas, fíjate, están acostaditas las gallinitas, ¿sí? Para saber qué cagadas han hecho, así lo dijo. Las gallinitas tienen que levantarse, pues. ¿Qué mensaje daba el campesino al señor Lasso en campaña electoral? Que tenía que abandonar el gobierno Correa para ver las cagadas en todos los frentes del gobierno en 10 años. Eso le decía el campesino al señor Lasso, y el señor Lasso lo que hacía es comunicar al público. Y eso es la verdad, pues. Entonces ahora con el señor Moreno, que ha abierto las puertas, y ese es un acierto del presidente actual, te están surgiendo pues todo lo que ha pasado en 10 años, en corrupción, en economía, etcétera, etcétera, porque muchísima información estaba secreta, reservada, pues. Imagínese una cosa sobre esa materia, simplísima. El superintendente de banco tiene una resolución que declara reservada, secreta, los estudios actuariales en el Seguro Social. Imagínense tanta torpeza, ¿sí? ¿Quién es dueño del Seguro Social ecuatoriano? No el gobierno, pues el gobierno no le paga el 40% al sistema de pensiones y tampoco le paga los 3.000 millones de salud, y resulta que ellos deciden todo. No tiene sentido. Entonces, los miembros actuales del directorio, yo tengo copia de esa carta, le dicen al superintendente, señor, le pedimos que elimine ese secretismo, dé a conocer todos los estudios actuariales, punto. Pero hoy usted tiene una cosa simple, de lo que en los 10 años se declaraban reservados y secretos 10.000 cosas. Bien, entonces se va ese gobierno, entonces como decía el campesino, ahora sí se levantan las gallinas y se ven las cagadas, ¿sí? Y eso se va a intensificar a medida que pase el tiempo. Pero es un poco complicado a veces, y tomando el caso que en este programa, al inicio, creo que fue León Roldós, informó sobre el tema de ese contrato que hizo Alicia Mera en Brasil para el tema de Odebrecht. Creo que fue aquí, hoy de mañana, ¿sí? Así es. Yo le cuento, como Comisión Anticorrupción nos dirigimos a Lenín Moreno, pidiéndole copia de ese contrato. A los 2 meses me contestó la secretaria jurídica, la doctora Pesantes, y me dijo, no existe el contrato en la Presidencia de la República. Cuando yo contesté medio tosco a través de las redes sociales, del Twitter,
Ella me llamó por teléfono. Discutimos un poco agriamente al inicio y después realmente la explicación que me dio la doctora Pesantes es que básicamente esa información no estaba... Ella sabe bastante. Que no es, pero me dijo que no estaba en el Me dijo, venga usted acá y verifique. No hay esa documentación. Aparentemente, Gonzalo y Cecitar, aparentemente la información que no les interesaba que se conozca fue desaparecida, se fue quemada. Entonces, porque yo decía es, verifiquen los viajes, el viaje, la fecha del viaje de Alexis Mera. ¿Cuánto le pagaron de viáticos? ¿Cuál fue el informe? Y me enteré posteriormente de que todavía le debíamos $16,000 a la empresa brasilera. Así es que imagínense cuánta información es evidente que habrán quemado. La otra cosa es por qué Lenín Moreno de inicios no le sacó al señor Romy Vallejo. Es para efectos de evitar justamente de que le desaparezca la información. Y de lo que yo conozco es que puso 2 personas para que estén chequeando adentro de que no hagan esa cagada, como dice, para evitar... El campesino, respetable campesino. El campesino. Ya. Entonces, yo creo que mucha información habrá desaparecido de los archivos del Estado y también un poco expresar, por ejemplo, mi asombro cuando el gerente de Petroecuador nos decía es que no tenían los contratos de créditos chinos, porque había una cláusula de confidencialidad y se demoraron, lógicamente, en obtener nuevamente la información. Lo que dice Jorge, en una reunión que hubo más o menos hace un mes en el Consejo de Cámara con el señor ministro de Hidrocarburos, que es, vuelvo a repetir, está haciendo un buen trabajo, ese es un acierto como nombramiento del presidente actual, decía lo siguiente: no encuentro los contratos originales en las negociaciones con las empresas petroleras chinas. No encuentro solamente copias, pero no encuentro. Pero, señor ministro, alguien abajo era responsable de los archivos. Pues no lo encuentro. No sé si ahora pues los habrá encontrado. Entonces eso es parte de lo que decía Jorge. Es decir, una serie de documentación oficial importante, han desaparecido. Y en los archivos de cada ministerio hay responsables, pues recibieron la orden de hacer desaparecer, recibieron la orden de quemar, etcétera. Nadie sabe todavía, pero alguien era responsable y es responsable en cada ministerio de los archivos, pues, Jorge. Entonces, ¿esa gente sigue trabajando o no sigue trabajando? Si sigue trabajando, entonces esa gente es responsable por haber cumplido órdenes de esconder documentos importantes o sencillamente de quemarlos, pues, Jorge, ¿sí? Así es. Entonces, digamos, eso no hace sino abogar más o menos toda esta especie de secretismo que ha habido sobre actos públicos importantes que interesan a la ciudadanía en la época de los últimos 10 años del gobierno anterior. Así es. Yo estoy buscando a Lourdes Tibán. Le he proveído al compañero de la cabina que tenga la bondad de llamar a 2 teléfonos celulares que entregaron mi aparato después de que he insistido la presencia de nuestra auxiliar para que tenga la bondad de pasarle los teléfonos que le acabo de proveer. Solamente mientras le hacen el contacto, ¿no? Es que hay este dato. Está bien. El ex candidato a la vicepresidencia por Creo Suma, Andrés Páez, y la ex asambleísta de Pachacuti, prima hermana, Lourdes Tibán, acudieron ayer a la fiscalía para solicitar a la fiscal subrogante Tania Moreno que indague un supuesto fraude procesal relacionado al presunto forjamiento de un video que sirvió para enjuiciar y destituir a policías y militares dentro del caso 30S. El fiscal general Carlos Vaca es investigado por un presunto delito de peculado durante su participación como titular de la Comisión 30S, que indagó un supuesto intento de golpe de Estado contra el expresidente Rafael Correa. La solicitud, dijo Páez, surgió tras las declaraciones del excontralor Carlos Poli, quien señaló que Vaca habría solicitado dinero a la Secretaría Nacional de Inteligencia para editar unos videos. Existe
un documento que ya le entregamos a la fiscal y está firmado por Carlos Vaca, dirigido al secretario de Inteligencia, en el cual solicita fondos para una edición de los videos. En cambio, Tibán, quien pidió a Vaca que renuncie a su cargo, hizo un llamado a los policías y militares destituidos el 30S a que se unan a una manifestación para el sábado 3 de marzo en el Coliseo del Colegio Anderson en la ciudad de Quito. Dicen que está en una entrevista y sale en una hora la Lourdes, a ella refieren. Pero el otrito, pues, sí, vamos a ver. Tratamos de indagar en esta situación. En resumen, le estamos otorgando de alguna manera insumos a Diana Salazar. Digamos, pistas por las que ella debe haber trazado su hoja de ruta, porque ella está en esto ya más tiempo y debe tener una hoja de ruta muy, muy eficiente que nos va a sorprender con los resultados. Pero no insistamos en eso porque se producen riesgos, ¿no? O amenazas. ¿Alguna vez se conocerá la plena de todos estos episodios, Jorge? Yo no creo, realmente es bastante complicado. Y no creo porque todo lo hicieron en forma inicial con el asesoramiento internacional justamente de tipo financiero, bancario, para establecer cuál era el camino más óptimo para esconder el dinero. Se habla de un asesor, tenemos el nombre, que trabajó durante 6 meses justamente con uno de los grandes capos de esta gran mafia de Alianza País, que lógicamente fueron creando, estableciendo los caminos, y así se hizo. Y se va a poder hacer aquellos casos en que a nivel internacional nos apoyan. Internamente va a ser un poco más complicado, porque ya estamos viendo que lo que hemos ido descubriendo en el transcurso del tiempo ha sido por la colaboración norteamericana o brasilera. Ha sido, la Corte de Justicia norteamericana la que básicamente nos ha ido proveyendo documentación y que nos ha servido para tener algunos de estos peces gordos en la cárcel. Estamos aquí con el archivo, tomando contacto con lo expresado en esa fecha, en esa coyuntura, por don Pedro Delgado. Y eso terminó en un asomo de gresca, no creo que de buena actuación artística, creo que fue en serio la pelea entre los dos primos. ¿Qué es lo que tenemos en el archivo? Tenemos esto. Lo que hace es utilizar a las personas y a las instituciones. Entonces, cuando las personas y las instituciones ya no son de interés de Correa, ya no sirven a sus propósitos, simplemente los descarta. Entonces, él lo que utiliza y ha utilizado a la Revolución Ciudadana y engañó a todos, es para crear una imagen de salvador de la patria, pero que en la práctica lo único que ha sido es el usufructo del poder para su beneficio y de sus allegados. Rafael maneja la Fiscalía, maneja la Contraloría, maneja los jueces, maneja todo el aparato de persecución y de instrumentación de procedimientos legales o cuasi legales, si se puede decir, ¿no? Bueno, esto es una partecita de algo que se le ocurrió decir después de una despedida que hábilmente le preparó su primo presidente en un hotel de capitalino. En el Hotel Quito fue, ¿no? Eso vio todo el mundo. Y alabó a su primo, pues lo consideraba un prohombre de ética. Y lo despidió muy bien.
lo embarcó en una aeronave, lo fue llevando hasta Miami y desde ahí, chao. ¿Qué puede haber ocurrido con Pedro Delgado? ¿Y qué conocía Pedro Delgado de todas estas, no digo lo que usted dijo, o le digo nomás, de todas estas cagadas de las gallinas, ¿qué sabía Pedro Delgado, señor economista? Mil perdones a la audiencia. Mire, yo digo, todos estos ecuatorianos que están afuera y que de afuera hacen declaraciones en contra del gobierno de Correa, y ahí hemos escuchado nuevamente lo que dice el señor Delgado, primo hermano del expresidente Correa. No tiene nada más. Y no es que el señor Correa no sabía que si le permitía irse a Miami, dizque para cierto compromiso familiar, él sabía que no iba a volver, pues así de simple. Nadie puede engañar al señor Correa en ese sentido. Pero yo les digo lo siguiente, esto me permite sugerir en esta lucha enorme, todos aquellos nombramientos que hizo ese quinto poder anterior que ya se va a eliminar, todos deberían por dignidad renunciar. El fiscal Vaca, lamentablemente, tiene que renunciar desde ese punto de vista mío. El superintendente de banco, el superintendente de compañía, etcétera. Todos deben renunciar y facilitar a las personas que van nuevamente a usar esas posiciones en el quinto poder la tarea de ir limpiando poco a poco para nombrar gente adecuada en todas esas instituciones. Yo me permito, aprovecho la oportunidad para decir eso. Faciliten, mis amigos, si tienen dignidad, si son ecuatorianos de bien, renuncien todos, pongan la renuncia. ¿Sí? Eso debería ser. Y facilitar, pues, a todos. No hay cómo. ¿Por qué no? Ya el procurador, por X motivo, presentó su renuncia. Pero no hay cómo. No le puedes dejar este rato vacío al CNE, por ejemplo. Porque el CNE tiene que cumplir una función en los próximos días. Hay alternos, Jorge. Hay alternos. Entonces los alternos copan la posición de los titulares. Siempre hay alternos en todas estas instituciones, ¿verdad? Pero eso facilita. ¿Qué ganaríamos con el retiro de los cuadros medios viciados? Facilitan la tarea de todos los otros miembros que van. Porque los otros miembros que van a comenzar a ver, el doctor Vaca, ¿ha cumplido bien su función o no? Evaluemos el trabajo. Luego el superintendente de banco, etcétera, etcétera. Para facilitar esa tarea y agilitar la limpieza, que renuncien, así de simple. Eso es mi sugerencia como ecuatoriano a todas aquellas autoridades que todavía están presidiendo esos organismos. Ahora, lo más importante de este tema, yo creo que es evitar que grupos económicos o grupos políticos accedan a esos cargos. De acuerdo, Jorge. Ahí los nuevos miembros tienen que tener ese cuidado a quién van a designar. Ahí hay que tener cuidado, ¿sí? Tiene que ser ecuatorianos probos, de gran honestidad, de preparación y experiencia. Ahí no puede haber compromisos políticos, ideológicos de ningún tipo. Hay tareas específicas y en función de eso hay que hacer los nuevos nombramientos. Y yo estoy seguro que lo van a hacer porque conozco a algunos miembros de esos. Por ejemplo, el amigo que está contigo ahí en la Comisión Anticorrupción, por ejemplo. ¿Sí? O también alguien que fue excontralor. Y ojalá todos ellos salgan elegidos por la Asamblea Nacional, ¿verdad? Así es. Para poder tener gente proba, con experiencia, y que cumplan esa función. Claro, ahora, el tema es regresando nuevamente al tema que comenzó a hablar Gonzalo Rosero, el tema de Lourdes Tibán, está llamando. Ellos están preocupados por el tema de los videos. Yo me preocupo por otra cosa. ¿Cuál? El tema es, ¿qué pasa con, no solamente son policías y militares, son también una gran cantidad de civiles? El tema fundamental del 30S es... Eso es grave. Que se cortó muy grave el camino a muchos militares, se cortó su posibilidad de continuar dentro de Fuerzas Armadas y también a los particulares. Tengo amigos de la policía también. De la policía. Y la gente que murió, Jorge. Así es. La gente que murió. Entonces, yo creo que cuando sabemos ya todo el mundo que ahí hubo entramado para efectos de
cogerles de la cabeza y hacerles... El presidente de la Judicatura sabe todo. No, pero aquí lo fundamental es que el presidente de la República tiene una función fundamental. No, de la Judicatura, sí, que pero, acompañaba al presidente. Así es, pero importante es que la justicia que ya ha dictaminado en última instancia las resoluciones correspondientes, como ya no hay cómo hacer una revisión dentro de lo que es el Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional o de las Cortes, yo creo que aquí el presidente de la República tiene una función importantísima. Él tiene que entrar con una acción en donde a todos aquellos que fueron vinculados y que no tienen ninguna responsabilidad comprobada en el tema, tiene que determinar exactamente lo que hizo con el señor Dajic. Acuérdense ustedes. Entonces, es fundamental en que vayamos apuntando justamente hacia temas que le importan al país y que son de mayor profundidad. Porque si no, estamos viendo solamente la lucha interna entre grupitos pequeños, el uno que le quiere serruchar el piso y el otro que le quiere dar con el combo en la cabeza. Entonces, pero vamos a lo más profundo realmente de este tipo de temas. Pensemos en una amnistía general a todas las personas que fueron involucrados en el 30S para demostrarle al país que ese acto fue justamente lo más ruin que se hizo en contra de cerca de 1000 personas en este país. Yo le recuerdo a usted, señor Delgado, ¿cómo es que explicaba usted que habían deudores de buena fe? ¿Usted se acuerda? Veamos si se acuerda. Callado te veo, Rafael. ¿Será que no entiendes nada de la crisis bancaria? Pero organizas marchas. Tus levantamanos apuradamente ya aprobaron la reforma a la ley de deudores de buena fe. Todo con tal de usar ese doloroso tema en tu campaña. Revisa el informe que te entregué en mayo de 2012 para que se den cuenta tus acólitos y tú de la barbaridad que hicieron. Eran solo 199 deudores de buena fe que se identificaron luego de la aplicación del decreto 1269. Sus problemas: no poder demostrar pagos, intereses acumulados por 10 años, falta de registro de operaciones. Pero esta ley solo encubre tu falta de acción y decisión en cerrar la crisis. Es una cortina de humo para encubrir a Chiriboga, que perdonó $5 millones en Pagrán, y a los jueces y funcionarios que limpiaron a los deudores insolventes como cadena. ¿Se preguntan por qué? El artículo 3 de la ley dice que toda transferencia de dominio de activos posterior al 2009 es ilícita. Todos saben que las trampas como las de Chiriboga se hicieron antes del 2009. Rafael, no engañes a la gente, sé hombrecito y no culpes a otros de tu incapacidad. Bueno, usted tiene ahí que una serie de altos funcionarios del gobierno de Correa que están afuera vienen sistemáticamente entregando información, ¿sí? Naturalmente, vea, yo no estoy en ese caso, pero yo digo, oiga, mi amigo Delgado, oiga, excontralor, etcétera, vengan al Ecuador, pues si tienen que ir presos, vayan presos, pero vomiten, perdónenme la expresión, toda la información específica o concreta. ¿Para qué? Para meter preso a todos en el fondo que son los responsables. Alguna vez yo dije aquí, yo no puedo asegurar que el señor Correa sea ladrón, pero él como presidente es responsable políticamente por haber abierto todos los canales para la corrupción institucionalizada. Él es el responsable políticamente. ¿Por qué? Porque él nombró una serie de ministros y por él se nombró una serie de otras gentes que nombraba pues el quinto poder, ¿sí? Tenían el control total, como dice el propio señor Delgado. El control de la justicia, el control de los jueces, etcétera, el control de la Contraloría, de la Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él era y es responsable políticamente de lo que ha pasado en los últimos 10 años en el país. Eso es cierto. Pero, señores Contralor, señor Delgado y otra gente más que trabajó con Correa y que están afuera, vengan al Ecuador, preséntense en Quito, que tienen que ir presos, vayan presos 30, 60, 90 días, pero vomiten la información más concreta. Vienen presos 30, 60, 90 días y no me vomitan la plata. Que es lo más importante, ¿no? Sí, eso sí es grave. Muy grave. Grave, grave, grave. Bueno, dejemos en claro que la doctora Diana Salazar seguirá en la línea de investigación de los delitos económicos. De eso estamos plenamente seguros la mayor parte de ecuatorianos. Creo que todos.
Pero estos casos ya no los manejará como fiscal, sino como directora general de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, la UAFE, una entidad adscrita al Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Estas últimas horas, la Fiscalía emitió un comunicado en el que felicitó a la funcionaria por la designación que ha realizado el señor presidente Moreno a través de este decreto 315. Vamos a recordar este número, decreto 315, porque es uno de los decretos de mayor certidumbre emitidos por y suscritos naturalmente por la firma del presidente Moreno. Esta designación es un digno reconocimiento a la capacidad, experiencia y entereza de una mujer como Diana Salazar, sostuvo. A través de este decreto, el mandatario elige a Salazar como reemplazo de Carlos Villarreal, a quien agradeció por su labor en Aguafe. ¿De qué le agradece? Un cargo que desempeñó desde noviembre del año anterior. Según el documento, don Villarreal presentó su renuncia al cargo. Hasta ayer, Salazar ocupó la dirección de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Estoy haciendo un resumen, como comprenderán, de lo que hemos logrado captar hasta este momento. Este departamento de unidad o como se llama, Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, va a dirigir esta unidad y los casos que llevaba Salazar serán entregados a otros agentes. Ahí también puede haber alguna cosa que deja pensando. Sí. Para beneficio de la comisión que lidera Jorge Rodríguez. Hay que pedir, ¿qué casos, Diana, usted estaba tratando? Sabemos. Para hacerle un seguimiento, ¿no? Exactamente. La Fiscalía afirmó que el lavado de activos, base sustancial de los delitos de corrupción sobre los cuales actúa la Fiscalía General, indicó en el escrito antes de la llegada del fiscal Vaca en el 2015, la jurista dirigió la investigación del caso FIFA Gay, cuyo expediente señala que fue procesado el señor Luis Chiriboga, quien en ese entonces ostentaba la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, este es un resumen de la coyuntura en la que recibe la UAFE Diana Salazar. Que hemos denominado los medios de comunicación y especialmente el buen título de diario La Hora. Diana Salazar es un potente filtro que asume la UAFE. 92.5, transmitiendo con 5.000 watts de potencia desde Avenida República número 500,